Doctora, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi persona y mi grupo va a dar a conocer el aborto desde las corrientes filosóficas. A lo largo del tiempo, el aborto ha enfrentado múltiples enfoques que lo sitúan como un dilema moral, una cuestión de salud pública, un problema jurídico y sobre todo una disputa sobre los derechos fundamentales de las mujeres, es decir, del ser humano en gestación. Desde la filosofía del derecho, el aborto nos obliga a reflexionar sobre los pilares sistemas de la justicia, la dignidad, la autonomía, los derechos individuales y el papel del Estado en regular conductas que tienen un transforme ético. ¿Tiene una mujer el derecho absoluto sobre su cuerpo? ¿En qué momento el feto adquiere derechos? ¿Es legítimo imponer una moral colectiva desde el Estado? ¿La penalización del aborto protege o vulnera los derechos? Esta exposición tiene como objetivo profundizar en los aspectos jurídicos, éticos, sociales y políticos del aborto, considerando las diferencias posturas legales y filosóficas tanto a nivel global como desde el contexto peruano, con la finalidad de entender cómo los sistemas legales pueden contribuir o empeorar al respecto de la dignidad humana, la justicia social y los derechos de las mujeres. Eh, Seguimos con la exposición y de las cuales primero hablaremos qué es el aborto, pues es la interrupción del embarazo, ya sea forma natural o inducida, para los cuales existen cuatro tipos de abortos, que es el aborto espontáneo. Esto quiere decir que ocurre en una forma natural, sin ninguna intervención médica, generalmente por problemas genéticos, infecciones o problemas que ocurren dentro del embarazo. Otro tenemos el aborto inducivo, que es provocado intencionalmente. Puede dividirse en el aborto terapéutico, en el aborto legal o voluntario o el aborto clandestino o ilegal. En el terapéutico decimos que se realizó por razones médicas para proteger la salud o de la vida de la madre. Legal o voluntario, que no es todavía en nuestro país, es realizado por decisión personal dentro del marco legal del país. El clandestino o ilegal es realizado fuera del marco legal muchas veces en condiciones inseguras. Luego tenemos el aborto quirúrgico que se realiza médicamente por intervención médica como legrado o aspiración uterina. Luego tenemos el aborto farmacéutico que es provocado médicamente proporcionado, ¿no? por las medicinas ya señaladas. Ok, continuando con la exposición del ensayo, vamos a tocar lo que son los aspectos éticos y morales. Primeramente tenemos los aspectos éticos y filosóficos, en los cuales estos nos indican que el aborto plantea profundas cuestiones éticas y morales que han sido objeto de debate durante siglos. Muchas personas y grupos se oponen al aborto por razones religiosas y filosóficas, argumentando que la vida comienza en la concepción y que el feto tiene derecho a vivir. Esta perspectiva se enfrenta a lo que es a la visión de quienes defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su vida. Este conflicto de derechos y valores es fundamental en la discusión sobre el aborto. Continuando, tenemos lo que es los derechos reproductivos. Aquí, desde la perspectiva de los derechos humanos, se argumenta que las mujeres deben tener el derecho a tomar decisiones sobre su salud reproductiva. La capacidad de decidir si lleva a término un embarazo es fundamental para la autonomía de la mujer y su bienestar. Aquí la negación de este derecho puede llevar a situaciones de riesgo y violencia hacia las mujeres, así como la perpetuación de desigualdad de género. En el tercer punto tenemos lo que es perspectivas culturales. En este tema, las creencias culturales influyen mucho lo que es en la percepción del aborto. En algunas culturas, el aborto es visto como un acto inaceptable y se asocia con tabúes morales y religiosos. En contraste, o en otras culturas, el aborto se considera una opción válida y aceptable bajo ciertas circunstancias. Esta diversidad de opiniones resalta que es la necesidad de un enfoque sensible y respetuoso hacia las diferentes creencias y valores. Bueno, seguimos con la exposición.
Como punto 3 tenemos lo que es las consecuencias de la legalización y la prohibición. Tenemos dos tipos que son uno, el impacto en la salud y el segundo sería consecuencias sociales y económicas. Bueno, por la parte uno de qué es el impacto en la salud, tenemos el acceso a abortos seguros y legales, que también es crucial para la salud de las mujeres, ya que los procedimientos realizados en condiciones adecuadas reducen el riesgo de infecciones, hemorragias y otros problemas de salud. Pero también por el contrario, la prohibición del aborto no elimina la necesidad de este procedimiento, sino que lo empuja a la clandestinidad, donde las mujeres se ven obligadas a recurrir a métodos peligrosos y no regulados. Y como segundo punto tenemos lo que son consecuencias sociales y económicas. Esta es la prohibición del aborto, también tiene como consecuencias sociales y económicas, ya que las mujeres que no pueden acceder a servicios de aborto seguros pueden enfrentarse a dificultades financieras y sociales, especialmente si llevan a un término de embarazo no deseado, ya que también las implicaciones económicas del acceso al aborto son significativas, ya que las mujeres que pueden decidir cuándo y sin tener hijos entiendan a participar más plenamente en la fuerza laboral, lo que contribuye al crecimiento económico y desarrollo social. La falta de acceso a los servicios de salud también, bueno, por este caso tenemos lo que es lo reproductivo, puede resultar en un aumento de la dependencia económica y en la carga de atención infantil, lo que afecta no solamente a las mujeres, sino también a las familias y comunidades. Como siguiente tenemos la relación entre el aborto y la filosofía del derecho, de los cuales vamos a tocar tres puntos muy importantes. Comenzaremos con los derechos y conflictos de valores. Pues iniciamos diciendo, ¿no?, que la filosofía del derecho analiza el conflicto entre el derecho a la vida del no nacido y los derechos reproductivos de la mujer, que vendría a ser la libertad, la autonomía y la salud, de los cuales nos estaríamos preguntando, o sea, las preguntas más coherentes serían, ¿cuál tiene prioridad o en qué momento comienza la vida con valor jurídico? Ya, ahora como segundo punto en relación con la filosofía del derecho tenemos la justicia y la legalidad. En este aspecto, la filosofía del derecho son temas complejos que involucran conceptos de autonomía, de derechos humanos y moralidad. Desde una perspectiva liberal, se defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, mientras que en enfoques deontológicos argumentan que el feto tiene un derecho a la vida desde la concepción, lo que puede justificar su prohibición. Aquí la legislación varía globalmente dependiendo de cada país, permitiendo el aborto bajo ciertas condiciones y otros prohibiéndolo completamente. Aquí los debates actuales entre los movimientos de pro vida y pro elección reflejan tensiones culturales y sociales, como lo hemos mencionado anteriormente, lo cual influye en la interpretación judicial y en la regulación legal del aborto, haciendo que este que sea un tema que requiere un análisis profundo y un diálogo que contemple diversas perspectivas. Bueno, como tercer punto tenemos lo que es el Estado, moral y derecho. Esto es, bueno, en cuestión el aborto, los límites entre el Estado del Derecho y la moral de la persona o religiosa, ya que la filosofía del derecho reflexiona si el Estado debe imponer valores morales sobre el cuerpo de las mujeres o si debe ser neutral y proteger los derechos individuales sin juicios morales hacia las personas, hacia las mujeres. En conclusión, el aborto no es simplemente una cuestión médica o jurídica, sino un tema profundamente ligado a los derechos humanos, la equidad de género, la justicia social y los fundamentos filosóficos del derecho. Gracias.